Señorita magistrada, con su venia, luego de escuchar atentamente al denunciante y luego de escuchar a mi patrocinada, considero que este despacho no puede analizar esta denuncia de manera aislada ni fuera del contexto en el que realmente sucedieron los hechos. Porque antes de esta denuncia ya existían antecedentes judiciales importantes que este mismo despacho conoce perfectamente. Mediante resolución número 2, de fecha 11 de junio de 2025, su despacho dispuso medidas de protección a favor de mi patrocinada y de sus menores hijos. Posteriormente, mediante resolución número 9, de fecha 25 de noviembre de 2025, dichas medidas fueron ampliadas, disponiéndose incluso una restricción de acercamiento de 500 metros cuadrados. Es decir, este despacho ya había evaluado una situación de riesgo y había determinado que correspondía proteger a mi patrocinada y a sus hijos. Por ello, señorita magistrada, existe una pregunta que considero fundamental y que hasta este momento no ha sido respondido razonablemente por el denunciante. Si tenía una orden judicial que le prohibía acercarse, ¿qué hacía el 5 de mayo de 2026 en el domicilio de mi patrocinada? Porque ese es el verdadero inicio de todo este conflicto que hoy se está discutiendo en esta audiencia. No fue la señora Milka quien fue a buscarlo, no fue mi patrocinada quien acudió a provocarlo, ni tampoco quien incumplió una resolución judicial, sino fue el propio denunciante quien decidió acercarse a la vivienda de mi patrocinada, a sabiendas que tenía una prohibición expresa de acercamiento dictada por este despacho. Y lo que ocurre después resulta particularmente revelador, señorita magistrada. Mi patrocinada retornaba a su domicilio acompañado de su actual pareja. Y es en ese momento cuando el señor Chamilco reacciona de manera agresiva. Señorita magistrada, la explicación resulta evidente. El señor no acepta el fin de la relación. No ha aceptado que la señora Milka continúe con su vida. No ha aceptado la existencia de una nueva relación sentimental de mi patrocinada. Y esa frustración termina exteriorizándose mediante insultos, humillaciones y conductas agresivas desplegadas delante de sus menores hijos, señorita magistrada. Estamos hablando de una conversación, no estamos hablando de una conversación, señorita magistrada, como padre y madre. Estamos hablando de unas expresiones como perra de mierda, mala madre, mentirosa de mierda, mala persona y mitómana. O sea, pronunciadas delante de sus dos menores hijos, señorita magistrada. Está hablando de una conducta destinada a desacreditar la imagen materna frente a sus propios hijos. Estamos hablando de menores que escucharon cómo se humillaba a su madre y que además observaron cómo el denunciante reaccionaba violentamente contra bienes de su propiedad de ella, llegando incluso a arrojar al suelo y patear su moto eléctrica de mi patrocinada. Por eso considero que la pregunta correcta no es quién fue víctima aquella noche, señorita magistrada. La pregunta correcta es quién generó la situación de riesgo esa noche. Y los hechos demuestran quien incumplió las medidas de protección, quien acudió donde no debía estar, quien insultó, quien gritó y quien protagonizó actos de agresividad delante de sus menores, fue precisamente el denunciante, señorita magistrada. Pero existe un aspecto aún más grave, señorita magistrada. Los menores, porque los verdaderos afectados en esta historia conflictiva son los niños, señorita magistrada. Ellos son quienes escucharon insultos contra su propia madre. Ellos escucharon y fueron testigos cómo humillaba a su propia madre en plena vía pública, señorita magistrada. Y son ellos quienes hoy continúan alejados de su madre, señorita magistrada. Después de los hechos, señorita magistrada, ocurrido el 5 de mayo de 2026, el señor Chamilco se retiró llevándose consigo a los menores y no los retornó con la normalidad con la que anteriormente se desarrollaban las visitas. Esa situación generó una profunda angustia en mi patrocinado y motivó la denuncia formulada el 8 de mayo de 2026 por sustracción de menores. Porque estamos hablando de una madre que siempre permitió el contacto de su padre, de sus hijos, con su padre. Una madre que nunca impidió las visitas. Una madre que jamás obstaculizó el vínculo paterno-filial.
Sin embargo, hoy es ella quien se encuentra privada de la convivencia y cercanía de sus propios hijos. Y eso resulta particularmente preocupante porque quien actualmente mantiene a los menores consigo es precisamente la persona respecto de quien este despacho tuvo que dictar medidas de protección y una restricción de acercamiento. Por ello, señorita magistrada, esta defensa solicita que la denuncia formulada por el señor Chamico sea rechazada de plano, al no existir elementos objetivos que acrediten actos de violencia física o psicológicas atribuibles a mi patrocinada. Y finalmente, señorita magistrada, atendiendo al interés superior del niño, solicitamos que este despacho adopte las medidas urgentes de protección respecto de los menores, disponga las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento inmediato y efectivo del vínculo materno-filial. Es todo, señorita magistrada, muchas gracias.